¿Qué tal a todos? ¿Cómo andan? Bienvenidos y vamos a dar un nuevo comienzo a esta clase. Nosotros vamos a continuar con la explicación de la palabra Bereshit. ¿Cómo se llama? Esta clase, este mamar nuevo que empieza, se llama Manula u Mafteja. Es el manul, la cerradura, y la llave que abre esta cerradura. Va a seguir hablándonos y enseñándonos sobre la palabra Bereshit. La pregunta, bueno, les leo lo que dice el Zohar y ahora vamos a entrar un poco en profundidad. Dice así: Rabbi Gia ורבי יוסי, אבו אסלי באלחה. Rabbi Gia de Rabbi Yossi estaban caminando por el camino, iban caminando. Ahora tienen que saber que los cuentos no son simplemente cuentos, no vamos a entrar esto ahora, tal vez mucho más adelante, pero sepan que cuando están caminando, cuando son sistemas de meditación, son estados alterados de la conciencia que entran en un nivel de profundidad distinto. El camino, o sea, camino de elevaciones, y vamos a encontrar distintas oportunidades que nos resaltan estos temas, en cada uno formas distintas, con distintos sabios. Cuando llegaron a perdón, cuando llegaron a un campo, amarle Rabbi Gia le Rabbi Yossi. Le dijo Rabbi Gia a Rabbi Yossi: Adam Britu Barashit, Vadai Yahau. Eso que ustedes dijeron, perdón, eso que ustedes dicen sobre Barashit, o sea, crearon 6 de la palabra Bereshit, que es una composición de 2 palabras como estuvimos en la última clase. Vadai Yahau, seguro que es así. ¿Ok? Como que todo lo que ustedes dijeron es verdad, es de esa manera. ¿Y por qué dice? Begin de shit yumin, y la in beoraita veloyatir, achranin stimin inun. Dice, ¿por qué? Por ser que los 6 días superiores, ¿a qué se refiere? Vamos a ver que se va a referir a las 6 sefirot de Binah. Son los que van a dar a la luz a la Oraita. Oraita es la Torah. Y la Torah siempre hace referencia también a Zeranpin, es lo que ilumina a la Malhut para poder crecer. Veloyoter, y no más que eso. El resto de los días, o el resto de las sefirot que estarían faltando, o sea, las 3 sefirot de arriba de la cabeza, que sería Jochma, Binah, y, perdón, Ketra, Jochma y Binah, o Jochma, Binah y Gad, dependiendo, ellas están ocultas, están cerradas y están selladas. Bueno, ¿qué nos dice acá el Zohar? Acá nos empieza a explicar uno de los grandes secretos. La primera pregunta es: ¿de dónde viene la luz de Bereshit? ¿De dónde viene cuando empezamos a hablar de Bereshit para Elohim? Y en el comienzo Dios creó las tierras. Ya entendimos que la palabra Bereshit no significa los comienzos. En la traducción aramea dice Bejochmata. Pero hay que entender también que la palabra Jochma, estuvimos explicando últimamente que eso se refiere a la luz y no simplemente al entendimiento o sabiduría, sino que se refiere a una luz que nosotros la denominamos la luz de Jochma, esa luz que baja y construye el mundo. Entonces, para entender esto un poco hay que entender qué es lo que nos está diciendo acá el Zohar. Y lo primero que es sobre el tema de la palabra Bereshit. ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene la luz para la creación del mundo? ¿De dónde parte todo ese punto? Y dice así, nos explica el Barazul, ¿no? Lo siguiente: Oraita, o sea, la Torah, que hace referencia acá el Zohar, habla sobre el que es Zeranpin. Si ustedes se acuerdan en las Sefirot, voy a volver a nuestro dibujo, o mejor dicho, vamos a dibujar para poder entenderlo un poquito. Habíamos tenido que dibujamos lo siguiente, ¿no? Lo dibujo de esta manera. Dijimos que teníamos la Malhut, si quieren se los escribo. Teníamos Zeranpin, teníamos Binah, después teníamos, me queda chiquito, Jochma, y teníamos Ketra. ¿Ok? Entonces teníamos que las sefirot estaban ordenadas de esta manera, entonces vamos a poner aquí Malhut, vamos a poner aquí Zeir Ampin, vamos a poner aquí Binah,
aquí tenemos Jochma, y aquí tenemos Keter. Esto en grandes rasgos. Acuérdense que siempre que avancemos un poco en el estudio, vamos a ir puliendo nuestros conocimientos, pero de esta forma nos vamos a agarrar a algo. Entonces, pregunta, la luz que llega desde antes, que nosotros también la denominamos Torah, ¿de dónde viene? ¿Qué es esa luz? Y entonces dice saber que viene de lo que nosotros llamamos Shit y Minilaim, o sea, son los 6 días superiores. ¿Y quiénes son los 6 días superiores? Vendrían a ser las 6 sefirot inferiores de Binah. Las 6 sefirot de Binah. De ahí, de estas 6 sefirot, es de donde va a venir la luz a Zenanpin, aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Nos dice, porque son las que están encima de Zenanpin y son las que les pueden dar esa luz. Y por eso mismo, en la palabra Bereshit, que en hebreo se escribe de esta manera, miren, voy a escribir la palabra Bereshit, se escribe de esta manera. Le hago un espacio, técnicamente no hay espacio, pero yo le hago un espacio para que ustedes entiendan que está compuesta de 2 palabras. O sea, es solo una palabra, es en el comienzo, es berrosh, es en la cabeza, comienzo, tiene muchas significaciones. Pero podemos encontrar 2 palabras dentro de esa palabra. Es bara y shit. Entonces, bara significa crear, creó, y acá significa 6. ¿Ok? Creó 6. Y desde ese lugar es donde viene la luz a Zenanpin. Y eso está insinuado en la palabra Bereshit. ¿Por qué? Porque la palabra Bereshit nos dice Balasulam que nos está insinuando sobre la Binah, que la Binah, si ustedes recuerdan, tiene un doble trabajo, o mejor dicho, un doble ejercicio, o su función, ahí quedaría mejor, su función es la siguiente. Su función es venir y dar la luz hacia abajo, pero ¿qué luz? No de ella, sino la luz que recibe de arriba. O sea, para recibir la luz de arriba ella tiene que venir y subir de arriba, bajar la luz y dársela hacia abajo. Y ese es el proceso que hace de la Bina, sube hacia la Jochma y después baja hacia lo que es Zeanpin. Y el Zeanpin es la construcción de los 6 días de la creación también, como ustedes se acuerdan, lo estudiamos al principio del libro del Zohar. Entonces, ¿qué nos dice el Baal HaSulam? Aunque la palabra Bereshit nos está insinuando, nos está mostrando, nos está enseñando que la Binah volvió a ser Jochma para poder iluminar a Zeranpin. Y ahora, por ser que Zeranpin no recibe los 3 sefirot de Jochma, sino que recibe solamente de las sefirot de abajo, o sea, las sefirot que están aquí, no las recibe, sino que solamente va a recibir las 6 de abajo. Por eso mismo está insinuado esa sabiduría de la Jochma, o esa luz que viene de Jochma, en la palabra Bereshit, con las letras Barashit, creó 6, para enseñarnos que Zeranpin no tiene todas las sefirot, sino solamente va a recibir de Jochma, por intermedio de Binah, las 6 sefirot inferiores. Y eso lo que nos está insinuando también en el Zohar, lo que nos está enseñando cuando dice que el resto están ocultas o cerradas o selladas. ¿Quién sería el resto? Serían las 3 sefirot de arriba que de Jochma, que están herméticas o selladas para Zeranpin y no las puede alcanzar. ¿Ok? Hay todo un desarrollo que es muy profundo en el cual, ¿por qué ese proceso es así? Lo que nosotros tenemos que entender que el desarrollo de la creación, de la expansión de la sefirot, es un proceso en el cual
No sé si es... Se los voy a leer. Todo el proceso, no encuentro exacto. Lo que tenemos que entender cómo es el proceso de la compaginación, cómo es el proceso de que se produce el concatenamiento o el desencadenamiento de la luz hacia abajo. Ese proceso es el que nos lleva a nosotros a hacer un trabajo a la inversa para poder volver a elevarnos. Y eso es lo que está ya grabado dentro de la creación. Y ese es el proceso de trabajo espiritual. Ahora, cuando terminemos, voy a explicarle un poco más y voy a entrar en una de las introducciones que nos da también el Baal Sulam, para que podamos entender y captar un poco más qué significa todo este proceso, que la Binah sube a Jochma para recibir la luz, después bajar, será y después la Malchut, y después todo ese es el proceso de la creación. En sí suena lógico, suena interesante, pero ¿de dónde sale? ¿Cuál es su raíz para que nosotros podamos entender todo este proceso? Quiero solamente adelantar un poquitito más sobre este mamar para que no tengamos la foto completa y ya volvemos a ese tema. Perdón que me están escribiendo de la clase, quiero ver qué pasó. No hay, no les pidió código, ¿no? Perdón, porque la gente no puede entrar. Ok. Seguimos. Aval Hamed Gold Citrin dice lo siguiente. Perdón. Aval Hamein Gold Citrin de Amar Achim. Pero encontramos también, vimos también en Citrin Bereshit, en lo que vendría a ser uno de los libros ocultos de Bereshit, en el cual no sé a qué libro hace referencia en este caso, voy a buscar, pero es como que hay un libro oculto, o en las profundidades también se puede traducir, de Bereshit, pero básicamente es como que se encontraba en un libro o en otro lugar donde estaba escrito sobre las profundidades o los secretos de Bereshit, que decía lo siguiente, que decía así, glif y glif, austim makadisha, gome dejat minim. Aquel oculto sagrado vino y grabó en lo que vendría a ser las profundidades, hizo una grabación en las profundidades, o sea, vendría a ser divina, de un oculto, de Nakid Kenikura de Naatz, okay, que vendría a ser a Nikud Benekuda Neutza, o sea, el punto sobre la puntuación necesaria, o no, sí, necesaria. Hago glif a glif, yo sé que es un poco chino, no se preocupen, ya van a quedar todo claro. Y glif utamir b, dice, esta grabación que fue grabada en Binah, que me ganit kolat hoy mafteja jada, fue grabada y quedó oculta, como aquel que oculta todo sobre una llave. De aún mafteja ganiz kola beijal, y toda esa llave, toda queda sellada, queda guardada en un hijal, en un portal. Dejó la Ganiz de agua hijal, a pesar de que todo estaba escondido, estaba guardado en un hijal, también hijal es un palacio, es un portal, un lugar. Ika de cola behabu mafteja ave. Lo importante, lo profundo, lo importante de todo, que esa llave, how mafteja servir es una llave que abre y que cierra. Ok, ¿qué nos está enseñando acá el Zohar? Viene lo siguiente, nos dice, se los leo ahora una traducción rápida, intentando explicar, y ahora entramos un poco en en la explicación. Dice así, dice lo siguiente.
Encontramos en uno de los libros que habla, una de las profundidades sobre lo que es el Bereshit, vamos a decir sobre la palabra o sobre la creación. Yo pienso que hace referencia sobre la creación. El término Bereshit no habla solamente sobre el comienzo, sino cuando los sabios hablan sobre Bereshit, Maaseh Bereshit o sobre el término Bereshit, están haciendo referencia a la creación en general. Y encontraron que dice de la siguiente manera, que aquel que es oculto y sagrado, vino y hizo como una grabación, o sea, cuando uno graba algo, me refiero cuando uno, por ejemplo, talla, debe estar mejor dicho, perdón, la palabra decía talla, como que saca parte de un lugar y queda eso tallado, ¿cierto? Cuando yo tallo una letra, estoy sacando de una piedra, por ejemplo, el material y ya me queda grabada esa letra, ¿no? Y dice, hace esa grabación dentro de lo que vendría a ser sus profundidades. Ahora, ¿quién es esa profundidad? Es Binah, de aquel oculto. Ahora, ¿quién es ese oculto? Vendría a ser el secreto de la Malhut o de Atik. ¿Se acuerdan que tendríamos en Keter, tendríamos dos partes? Tendríamos Arihantin y Atik. Arihantin vendría a ser la parte que irradia hacia abajo y Atik la parte de arriba. Entonces, dice que desde el lugar de Atik, del lugar más alto, vendría a ser la conexión más alta, el punto más alto. De ese punto, que es esa puntuación, o es ese punto que conecta desde arriba, que es el punto en donde todo comienza, es el punto de la contracción de la luz infinita, que de ahí le da la fuerza a la Binah para hacer este proceso como de, llamémoslo de válvula, que pueda tomar la luz de arriba y dar la luz hacia abajo. Y ahora, toda esa luz tiene una forma de cómo va a ir cambiando. Nosotros sabemos que cuando la luz va tomando distintas medidas, distintas proporciones, va cambiando los nombres. Por eso llamamos Keter, Jochma, Binah. O sea, son manifestaciones de la luz que tienen distintas envolturas o distintos procesos, que ya no es de la misma forma que la original. Entonces, sigue diciendo que esa grabación o ese grabado, ese tallado que fue tallado en la Binah, fue tallado y fue escondido ahí en ella. Así como aquel que esconde una llave. Y esa llave está escondida en una puerta, en un salón, en un portal. Y a pesar de que todo está escondido, todo está guardado en ese portal, en ese hijal, en ese salón, lo importante de todo es saber que esa llave es la que va a venir y va a cerrar y va a abrir. ¿Ok? Acá nos explica esa parte del Zohar. Y sigue diciendo, van a entender lo magnífico que es todo esto. Yahweh Ejala, en ese salón, en ese portal, en ese palacio, Ejal también es un salón, ¿no? Están todos los grandes tesoros ocultos y en cantidad, o sea, y grandiosos, o sea, todos los grandes secretos, todos los grandes tesoros ocultos están ahí. En ese hijal, en ese palacio, hay puertas que están hechas para ser cerradas. O sea, que son puertas que están hechas para venir y cerrar todas esas luces, o sea, que esas luces no puedan bajar. Y son 50. Y glifo le arba sitin beavo. Fueron grabadas en ¿cómo se llama? En 4 direcciones de Abu Arba'in Betesha, y fueron 49 puertas. Hat Ara Leitles Sitra. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿por qué 49? Porque una de ellas puertas, no tiene lado. O sea, hay 49 que están para los 4 lados, pero una no tiene lado. לא ידע אלא ולתתא בגין כך out arrasatim. Y no se sabe si es hacia arriba o si es hacia abajo, y por eso mismo esta puerta se queda cerrada o escondida o satum.
Ahora, ¿qué nos está diciendo en esta parte? Nos está diciendo que hay distintos tipos de gar. Nosotros dijimos que de aquí nosotros recibimos la luz desde esta parte, desde las 6 cifras. Pero aquí arriba, todo lo que sucede aquí hacia arriba, esto se llama el gar, Gimel Rishonot. Ay, estoy escribiendo en hebreo. Esto se llama lo que vendría a ser Gar. Gar son las iniciales de Gimel Rishonot, las 3 primeras. O sea, hace referencia a las 3 sefirot primeras. Ahora, tenemos que saber que hay muchos Gar, o sea, hay muchas partes que nosotros llamamos las 3 primeras. Están las 3 primeras sefirot de la Neshama, de Hayah, de Yehida, de los distintos niveles del alma. Y cada uno de ellos tiene también, a su vez, Gar, o sea, cada uno tiene Gar, de Gar, de Gar, de Gar, o sea, es como que hay muchos detalles dentro de los detalles, ¿no? Hasta el infinito, nos dice el Bala Sulam. Y eso es lo que está escondido, según Ilun Alin, unos sobre otros. Ahora, cuando la Malhut precisa elevarse, y vamos a ver cuándo es ese motivo, para también recibir la luz, es cuando aparecen todos que están herméticos y no la pueden recibir. Solamente cuando se va a su lugar, cuando puede bajar y crece todo en su tamaño, con las puertas se van a poder ir abriendo. Ya los desarrollo todo este tema, no se preocupen, ya llegamos. Tomen todavía la parte entera. Dice lo siguiente. Go inun tarin it manula jada. Dice, dentro de estas puertas hay un manul, hay un candado. באחד התר דקיק לאללה הוא מפתחה ולא יתרשים אלא ברשות המפתחה. Y tiene un lugar muy pequeño para poder entrar, para poder introducir esta llave. Y no es conocido, sino que según la forma de esta llave, que no sabemos, Sheinam Yudim, que no sabemos cómo es en ese lugar tan estrecho. Lo yadim be ela ahu mafteja belechoy de al rasadana, y sobre y sobre ese lugar estrecho solo puede entrar una llave, o sea, solo una forma hay para poder abrir todo este gran secreto. Y sobre este secreto está escrito Bereshit bara Elohim. Y este gran secreto que estamos hablando ahora es lo que está escrito en las palabras Bereshit bara Elohim, que son las 3 primeras palabras del Sefer Torah. Así empieza la Torah describiendo la creación. Bereshit. Ahora nos va a empezar a explicar qué es. Da mafteja. ¿Sabes que la palabra Bereshit es la llave que todo está oculto dentro de ella? De cola se tiene, de usa quiero patar, y ella es la que abre y ella es la que cierra. Bereshit tarin klilimbe, de au mafteja de sagir upatar. Y las 6 puertas que están incluidas dentro de esta llave, es la que están incluidas, esta llave es la que abre y la que cierra. Kad sagir inum tarin, וחליל לא וגבי, כדין ודאי הכתיב, בראשית מילה גליה בכלל מילה סתימה. ובכל אתר ברא מילה סתימה, איו סגיר ולא פתח. Nos termina diciendo lo siguiente. Cuando viene y cierra estas puertas y las incluye dentro, entonces seguro que eso es lo que está escrito en la palabra Bereshit. Esta palabra que está revelada es siquiera una palabra muy oculta. Y lo que está oculto es en la palabra bara, que significa creación. Y en todos los lugares es una palabra muy oculta, que viene y nos enseña que esta llave cierra y no abre. Bien, todo lo que nos está enseñando aquí, ¿cuál es el proceso de la creación que está escondido dentro de todo el proceso de la creación?
¿Cuál es, perdón, ese gran secreto? ¿Cuál es esta luz que está aquí también escondida? Y a su vez, ¿cuál es esa llave que viene y puede abrir todo este sistema para que la luz pueda bajar? O sea, ¿cuál es ese proceso en el cual está formado toda la creación, en el cual está escondido dentro de las primeras palabras de Bereshit? Bereshit bara Elohim. Y vemos que Bereshit también está incluido bara. O sea, Bereshit es Barashit, pero después sigue bara Elohim. O sea, como que ahí se repite la palabra bara, que está escondida la palabra bara. Y eso es lo que nos está diciendo, que está escondido dentro de lo que está escondido. Que la palabra bara tiene un gran secreto. Lo va a continuar después en el siguiente mamar, en la siguiente disertación, cuando va a hablar de Abraham. Porque Abraham también es Behei Baram, o sea, con la Hei fue creado. Y va a continuar esta explicación. Pero para poder entender un poquito más sobre todo el tema de lo que significa la creación, o esta palabra que está escondida dentro del libro de Bereshit, quiero introducirme con ustedes en algo que es muy profundo, pero muy básico. O sea, es el puntapié inicial, nos dice el Bala Sulam, sobre lo que vendría a ser la sabiduría de la Kabbalah, y es como el comienzo. Una vez que tengamos también esta herramienta o este conocimiento, vamos a quedarnos mucho más claro todo lo que dijimos aquí sobre esta llave que cierra toda esta luz que puede venir a bajar todos estos grandes tesoros. Entonces, les leo y voy explicando lo que dice, voy traduciendo literalmente sin leer la parte en hebreo. Sepan que lo que voy leyendo es del Barasulam, Rabbi Yehuda Ashlag, en su introducción a la sabiduría de la Kabbalah. Y dice lo siguiente: trae uno de los mamarim, trae una de las frases que dicen los sabios, que dice Rabbi Hanina ben Akashia Omer. Dice Rabbi Hanina ben Akashia, hijo de Akashia, dice, quiso el creador, quiso el Kadosh Baruj Hu, le sacó de Israel, refinar al pueblo de Israel, pero no refinar, sino darles como un premio, un mérito. Por eso mismo les dio mucha Torah y muchas mitzvot, como está escrito, así como está dicho, que Dios o Hashem busca sobre la justicia, sobre lo justo, y le entrega y le da mucha Torah y para que avancen, o sea, para el pueblo de Israel. Y nos dice, nosotros sabemos que la palabra zhut, que vendría a ser mérito, también se puede entender como refinamiento, se puede traducir como la palabra refinamiento. Entonces, ¿qué significa este refinamiento? O sea, pregunta, ¿qué es esto que hay que refinar? Que nosotros lo podemos refinar por intermedio de lo que son las Torah mitzvot, o sea, los preceptos. ¿Qué es esto que nosotros tenemos que refinar? ¿Dónde viene? ¿Qué es? Y también, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que vendría a ser? Si hay algo que está refinado, ¿qué es lo que está en bruto? Que tiene que ser refinado por intermedio de nuestras acciones, ¿cierto? Y dice así, bueno, esto ya lo expliqué en otros lugares, en muchísimos lugares lo se explica porque es parte de toda la sabiduría que nos enseña, de todo el proceso, pero dice, vamos a decirlo acá en una forma resumida. Hay que saber que el pensamiento de la creación es para darle placer a las criaturas, o sea, a los creados, así como tan grande que es la bondad del creador y de todo lo posible. Entonces, cuando le quiere dar todo, entonces es sabido que, o es necesariamente o intrínseco, que ya está grabado dentro de lo que son las almas, este deseo y este anhelo tan grande para poder recibir toda esa abundancia, toda esa luz del Creador. ¿Por qué? Porque el deseo de recibir es el recipiente y la medida del placer que nosotros vamos a recibir por el chef de lo que recibimos. Ya esto es una gran regla, o sea, según la cantidad o la medida, o la grandeza, o la fuerza que nosotros queremos algo, tenemos el anhelo, el deseo de recibir algo, ese shefa, todo lo que nosotros recibimos en hebreo se llama shefa. Así también es la medida del placer que vamos a recibir cuando recibimos ese shefa. Ni más ni menos. O sea, todo depende de cuánto querés algo. Si vos querés,
no quiero tanto, y si me lo dan, bueno, nada, pero si hay algo que anhelo, 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 cuando lo alcanzo, wow, eso me da un placer muy grande. Entonces, entendemos que el placer y el deseo y el anhelo están unidos uno con otro y no se puede dividir en ello, sino en la perspectiva que tiene cada uno, siendo que el placer viene desde lo que vendría a ser la luz que se recibe, y la voluntad o el deseo, el anhelo tan grande de recibir esa luz que se recibe, viene por intermedio del receptor, del que lo recibe. ¿Ok? O sea, hay una diferencia entre el dar y el recibir. El que da es el que da la luz y el que recibe es el que pone el recipiente. En este caso, ¿cuál es el recipiente? Es anhelo. Entonces, en función a lo que nosotros recibamos, según cómo sea el anhelo que tengo sobre eso que recibo, va a ser el placer que voy a tener cuando lo recibo. Queda claro, ¿no? Si tienen preguntas, se acuerdan, pueden prender los micrófonos en un momento. Dejo de compartir pantalla para que me encuentro que todo el tiempo estoy mirando al costado porque está mi imagen al costado, entonces así puedo mirar más al frente. Entonces, tenemos que estas dos instancias, o sea, la luz que viene y el recipiente, las dos vienen del creador. Y todo viene con el pensamiento de la creación. Ahora, solo que hay una diferencia de la forma en cada uno, como dijimos antes. El shefa, que vendría a ser la luz que se recibe, viene de la esencia del creador. O sea, que es lo que se continúa de Yesh Miesh. El concepto que dice Yesh Miesh es hay ex nihilo, ¿no? Pero hay de lo que hay, o sea, no es algo nuevo, ya estaba. Pero el deseo y la voluntad de recibir, que ya están incluidos ahí adentro, porque es el recipiente para poder recibir esa luz, es la raíz de todo lo creado. O sea, es la raíz y lo nuevo que salió de lo que es algo de lo que no había. Yesh mi'ain es el concepto en hebreo. Tenemos el concepto yesh miesh, que es la continuación de la luz, y tenemos el concepto que es yesh mi'ain, hay de la nada, ex vinilo, creo que se dice el concepto, en el cual es lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Es el Ras, recipiente. ¿puedes escribirlo? Puedo escribirlo, ok. Tenemos, en hebreo es yesh mi yesh. Ese es lo primero. Hay, yesh es hay. Perdón, voy a escribirlo mejor. El concepto es yesh mi yesh, que vendría a ser hay o existencia de lo que ya existe. No sé cómo traducirlo mejor. Existencia de lo que ya existe de hay. O sea, hay de algo que ya hay. Y el segundo es yesh, hay algo nuevo, perdón, mi'ain, de algo que no había. Ese es el concepto, yesh mi'ain, o sea, hay algo, aparece algo, pero no aparece de algo que había, de la nada. O sea, hay de la nada. De la. ¿Ok? Yesh mi'esh, yesh mi'ain. Así es el concepto en hebreo, esos dos conceptos. ¿Ok? Lo tienen aquí al costado. Gracias. Ok. Entonces, ok, perdón que me perdí. O sea, el yesh mi'ain es la raíz de todo lo creado. O sea, es la raíz y lo nuevo que aparece y es la salida de lo que hay de la nada. O sea, apareció algo que no había antes. ¿Y qué es esto que hay? Es el deseo y la voluntad de recibir. ¿Por qué? Porque en la esencia del creador no hay deseo de recibir, no hay, o sea, no hay faltante. Hay que entender que el deseo de recibir es un faltante. Cuando yo quiero algo es porque no lo tengo. Entonces, en el creador no podemos decir que hay un faltante. No hay, no existe eso.
Entonces, el faltante es una creación nueva que no había antes. Y por eso nosotros comprendemos y decimos que el deseo de recibir, dicho deseo, para poder recibir esta gran luz, es el contenido de toda la materia, de todo el material de la creación, desde el comienzo hasta el fin. O sea, todo el material de la creación es este deseo que hay, que vendría a ser un faltante, que es lo que se crea del Yesh Miain, que no había en la esencia del creador, y es lo que se precisa para poder dar la luz. O sea, ser recipiente de esta luz. Hasta tal punto, nos dice el Barasulam, que todas las creaciones, no importa de lo que sea, todas las grandes, todas las creaciones y todos los procesos que hay, que no hay forma de contar todos los procesos de la creación, y sus comportamientos, que ya son revelados, y los que futuramente también se van a revelar, todo lo que hay y lo que todavía no hay, es simplemente una medida y un cambio en la medida del deseo de recibir. Y todo lo que tenemos en estas criaturas, en estas creaciones, o sea, todo lo que se recibe en el deseo de recibir, que ya están incluidos en ellas, todo eso se viene de lo que vendría a ser la esencia y viene del Yesh Miyesh. Y no es nada con respecto a la creación que viene y se renueve con respecto al Yesh Miyain. O sea, tenemos que entender que también el Yesh Miyain viene desde la esencia, pero esa esencia que quiere manifestar la luz, la manifiesta en un recipiente. Porque no hay algo nuevo. Ahora, todo lo que se recibe del Yesh Miyesh, de la luz, de la esencia. Y es de la eternidad del Creador donde sale esa luz, y todo parte del Yesh Miyesh, o sea, todo parte de ese lugar. Entonces, si entendemos hasta aquí y llegamos hasta este punto, tenemos que el razón le caber, o sea, y ese es el concepto en hebreo, el deseo de recibir, enseguida aparece en el pensamiento de la creación en todo su esplendor, en todo lo que hay y en todas sus formas. Y aparece conjunto con todo el shefa, con toda la abundancia, con toda la luz que vino o que estaba pensado en dar y entregar. Y tenemos que saber que esto es el gran secreto de lo que se llama la luz y los recipientes. Or vekli en hebreo. Que nosotros hablamos tanto en los mundos superiores. Cuando hablamos en los mundos superiores, en todos los mundos, que es un recipiente y que es la luz, tenemos que entender que hablamos de esto, hablamos del razón de cabello, o sea, el deseo de recibir, ese deseo que viene para poder manifestar el pensamiento de la creación, y esa luz que viene a llenar todo ese recipiente. Porque todo eso viene juntamente, viene en conjunto y se desencadenan juntos, en nivel por nivel. Y en cada uno de los niveles baja desde la luz, inicial, y se va separando desde el creador, de la esencia del creador. Y de esa manera, a medida que se va separando desde su comienzo, de su raíz, así es como se va materializando mucho más ese deseo, esa voluntad o ese anhelo de recibir, que ya está incluido dentro de lo que vendría a ser esa luz que fue irradiada desde el comienzo. Y así también se puede decir al revés. Cuanto más se va materializando la voluntad o el deseo de recibir toda esta luz, así mucho más se va bajando en los niveles a nivel. Pero lo vamos a explicar más adelante, no se preocupen todo eso. Hasta el punto más bajo de todos, o sea, hasta el punto en el cual la voluntad de recibir, el deseo de recibir, se manifiesta o se concretiza o se materializa en todo su esplendor, en toda su manifestación. Y eso es lo que nosotros denominamos o vamos a llamar el mundo de Asia. ¿Se acuerdan que hablamos que teníamos 4 niveles de mundos? Bueno, cuando se manifiesta la voluntad de recibir, que va a ser el esplendor, la voluntad de la grandeza de todo el recipiente, ese es el mundo de Asia. Y nosotros,
manifestamos que el deseo de recibir lo consideramos como el cuerpo del hombre, Adán. Y el Shefa y toda la luz que recibe, lo llamamos, es el contenido que tiene de vida ese cuerpo. ¿Okay? Y de esta forma lo podemos expandir a toda la creación que tenemos en este mundo. Tenemos su parte material y tenemos su parte interior, que esa vendría a ser su luz. Entonces, de esta manera, tenemos que toda la diferencia que hay entre los mundos superiores y este mundo es que siempre y cuando el deseo de recibir, que está ya dentro, incluido dentro de todo lo que vendría a ser la luz, no se manifiesta, o sea, no se concretiza, no se materializa en su forma final, se considera que todavía se encuentra en los mundos superiores. Ahora, y en los mundos superiores a este mundo. Ahora, cuando ese deseo, esa voluntad recibe o se materializa en su forma final, ahí lo consideramos que ya está en este plano, en este mundo. Ahora, el orden de desencadenamiento de lo dicho hasta ahora, para traer el deseo de recibir a su forma final en este mundo, viene en 4 procesos, en 4 etapas. Y esas 4 etapas están insinuadas en el nombre de Hashem, que es Yud Kei Vav Kei, en el nombre de 4 letras. Porque las letras del nombre de Hashem, el nombre de Havaya, el nombre de Yud Kei Vav Kei, las 4 letras, integran o están o tienen todo lo que vendría a ser toda la realidad, sin salir ninguna partecita siquiera de él. Y es lo que contiene el todo. Ahora, y eso es lo que está también incluido en las 10 Sefirot. Nosotros tenemos ahí que Jochma, Binah, Tiferet y Malchut, y la raíz son las 10 Sefirot. ¿Cómo son las 10 Sefirot? Esto ya lo explicamos también anteriormente en otra parte, ¿no? que la Sefirá de Tiferet contiene 6 Sefirot también, y por eso llegamos a las 10, y la raíz, que es Keter de todos. Pero tenemos que saber que básicamente lo que nosotros vamos a trabajar son simplemente 4, Jochma, Binah, Tiferet y Malchut. Y acuérdense de eso. Y si no se lo acuerdan, vuelvan a las primeras clases, que también lo hablamos, de cómo las 10 Sefirot y todo se manifiestan en Jochma, Binah, Tiferet y Malchut, que esa es la llave inicial para toda esta sabiduría, recordar todo ese proceso. También todo eso hace referencia a los 4 mundos, que es Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá. El mundo de Asiá contiene dentro de sí lo que es este mundo, este plano que nosotros vivimos. Entonces, tenemos que saber que no hay nada de este mundo que no venga desencadenado desde el mundo más elevado, o sea, del Ein Sof, del infinito. No me gusta traducir la palabra Ein Sof como infinito porque no realmente define lo que es. Entonces, a partir de ahora voy a seguir hablando de lo que es el Ein Sof. Ahora, también el Ein Sof es el pensamiento de la creación. Y acuérdense que el pensamiento de la creación no es el motivo de la creación, sino es el pensamiento, que es lo que estaba pensado. Vamos a entrar en eso, que es un poco más filosófico, pero es el dar placer a las criaturas. Ahora, ese mismo pensamiento, ese mismo punto inicial, ya está incluido, ya tiene incluido lo que vendría a ser el recipiente y la luz, el recipiente que recibe esa luz para poder ser expandida. ¿Por qué? Porque esa luz va a ser según la cantidad del deseo de recibir que tenga. Entonces, nosotros decimos que esa luz es infinita, entonces el recipiente que la contiene también es infinito, y los dos vienen juntos. Y hay que recordar que el deseo de recibir, que vendría a ser el recipiente, el kli en hebreo, viene de lo que nosotros llamamos yesh mi'ain, hay de la nada, y la luz yesh miyesh,
hay de lo que hay. ¿Ok? Ahora, para que este deseo de recibir llegue a su manifestación final, tiene que pasar un desencadenamiento, que esta luz va a ir bajando, y va a bajar en 4 niveles. Y esos 4 niveles nosotros los llamamos los 4 mundos, el mundo de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah. Hasta que llegamos al plano en el cual tenemos la luz y el Kli independientemente, o sea, como que lo tenemos definidos. Y es lo que llamamos el cuerpo y la vida que hay dentro de ese cuerpo. Ahora, ¿cómo es todo ese proceso? Todo eso y mucho más, cómo se va desencadenando en esos 4 puntos es lo que nos importa a nosotros. Todo lo que les dije ahora fue simplemente la introducción para llegar a ese punto. Todo eso lo vamos a ver Be'ezrat Hashem en la clase siguiente. No puedo darlo ahora porque nos va a quedar corto, nos quedan simplemente unos 3 minutos en la clase y nos faltaría, y solamente nos quedaría las partes y sería incomprensible. Así que los invito también a participar la semana que viene, Be'ezrat Hashem, para continuar a entender cómo es ese proceso, para poder entender qué es la creación, entender lo que es esa llave y entender lo que es esa cerradura que nos estuvo hablando del Zohar, que está todo incluido en la palabra Bereshit, Bara, Elohim. Bereshit, hay que entender que viene de la luz divina. Bara, Shit, creó 6, que es todo eso, esa luz que dijimos que viene de Binah, de las 6 Sefirot. Bara, que es de ese lugar, y el nombre de Elohim, que también hace referencia a la Sefirot de Binah, y por eso dice que está todo incluido, pero no le revelo más secretos, sino que los dejo Be'ezrat Hashem para la semana que viene. Continuamos con esta parte para poder entender el Ma'amar del Zohar.